Vamos a hablar un poco de las enfermedades pulmonares y intersticiales difusas. Son enfermedades que, como su nombre dice, afectan de forma difusa, ¿sí? Todo el intersticio pulmonar, ¿sí? Todos estos patrones que veníamos, ¿verdad? El patrón nobiliar, el patrón reticular, el virus merilado, son todos patrones típicos de afectación intersticial, ¿verdad? El intersticio es la parte del tejido conectivo que tiene los alveolos, ¿sí? Donde está la membrana alveolo capilar, los capilares pulmonares, el tejido conectivo, ¿verdad? Toda la parte que es el sustento, digamos, del pulmón, que no necesariamente realiza el intercambio aéreo, ¿sí? Si recuerdan, ahí está una radiografía de un patrón reticular, ¿sí? Normalmente van a ver este tipo de, no siento que ustedes van a pensar de que se crónica, no van a ver frecuentemente este tipo de radiografías. Cuando ven un patrón reticular en la radiografía, tienen que pedir siempre una tomografía de alta resolución, ¿sí? Lo que se usa para diagnosticar las enfermedades intersticiales y también la neumonitis por hipersensibilidad es la tomografía de tórax de alta resolución. También le llamamos abreviado TACAR de tórax, tomografía de alta resolución de tórax, una TACAR de tórax. Entonces, si ven un patrón reticular en la radiografía, tienen que indefectiblemente pedir una TACAR. Las EPIT en general, ¿sí? EPIT es no para rellenar. Las EPIT en general tienen un comportamiento clínico relativamente similar, la mayoría de ellas, tienen manifestaciones clínicas y también en la parte de función pulmonar bastante similares, así como el EPOC y el asma son patologías predominantemente obstructivas, donde se ve un patrón obstructivo en la espirografía. En las patologías intersticiales vamos a ver un patrón restrictivo, ¿sí? Lo que hay es una dificultad del pulmón para expandirse, está disminuida la expansibilidad pulmonar, entonces entra menos volumen de aire a los pulmones. Eso se llama patrón restrictivo, que vamos a ver después cuando vemos la parte de espirometría, que es un patrón restrictivo, ¿sí? Y sus manifestaciones clínicas principales también son bastante similares, así como la neumonitis por hipersensibilidad, que se caracteriza principalmente por tos y disnea. También las patologías intersticiales pulmonares se caracterizan por tos seca y disnea, ¿verdad? Así que progresivamente va teniendo cada vez más tos y cada vez más dificultad para respirar. Normalmente estas patologías van progresando con el correr del tiempo, van afectando a más sectores pulmonares, sobre todo si no hacemos tratamiento, y evidentemente los pacientes se van complicando lentamente, ¿verdad? Van teniendo más dificultad respiratoria, más limitación para el ejercicio y van empeorando, ¿sí? Estas enfermedades pueden tener causa conocida o no. Muchas de ellas van, y este es un concepto más difícil de entender, ¿verdad? Que ojalá que pueda ser que ustedes entiendan, porque a mí me costó muchísimo entender esto, ¿verdad? Así como le dije con el panal de abejas, que también es una manifestación de las EPI. Nosotros tenemos unas enfermedades que le llamamos EPI, que algunas pueden tener una causa conocida, como por ejemplo la neumonitis por hipersensibilidad. Era ahí. Bien. Esto es lo que estábamos viendo hace rato, ¿verdad? La radiografía con un patrón reticular, ¿sí? Donde ven muchas líneas ahí que se intercruzan entre sí, ¿verdad? Todo lleno de líneas. No ven eso, pidan que no vaya una TACAR porque es imposible sacar una conclusión válida solamente con la radiografía, ¿sí? Nos va a orientar, pero no nos va a decir más que eso, ¿sí? Entonces, estas enfermedades pulmonares intersticiales
muchas cosas. Por ejemplo, radiación, ¿verdad? Pacientes que se hacen radioterapia por cáncer de mama, ¿verdad? Que justamente afecta la parte pulmonar. Entonces, esa persona puede tener podemos llamarle genéricamente, tratamos de sacar ese término, ¿verdad? Genéricamente, muchos clínicos le suelen llamar fibrosis a todas estas enfermedades. Nosotros preferimos que se le llame EPIC para no confundir con la fibrosis pulmonar idiopática, así que es una entidad de la que vamos a hablar hoy que es muy particular. Entonces, los pacientes que reciben radiación, por ejemplo, en el tórax, pueden tener EPIC, ¿sí? Secundaria a eso. Muchos fármacos, inclusive también fármacos quimioterápicos, pueden producir EPIC, aunque eso es un poco más infrecuente. Una de las causas más frecuentes que son conocidas son las enfermedades del colágeno, el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren y todas esas, la esclerodermia. Entonces, todas esas también pueden causar EPIC, ¿sí? También pueden causar EPIC. Y a veces estas EPIC, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, pueden ser primarias, ¿verdad? O sea, puede ser una lesión que aparece en el pulmón sin que haya una causa aparente. En ese caso, le llamamos neumonías intersticiales idiopáticas, ¿sí? O NI, neumonías intersticiales idiopáticas. ¿Cuál es lo que tiene en particular? Y este es el concepto que es complicado, ¿verdad? Es todas esas causas que dije, los fármacos, la radiación, las enfermedades de colágeno, etcétera, etcétera, pueden dar diferentes patrones tomográficos e histológicos, ¿sí? O sea, en el tejido se puede ver y en la tomografía también se puede ver. Estos patrones, tanto histológicos como tomográficos, tienen un nombre particular, ¿sí? Y esos patrones se relacionan, puede ser idiopáticos, como dije, las neumonías intersticiales idiopáticas, o pueden ser relacionados a otra enfermedad. O sea, por dar un ejemplo, un paciente que tiene artritis reumatoide, por ejemplo, puede tener un patrón que nosotros llamamos NIE, así como le dije, neumonía intersticial no específica, puede que tenga eso, ¿verdad? Si le hacemos una biopsia. O puede ser que tenga patal de abeja, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, y el patal de abeja tiene un nombre también histológico que se llama, o sea, patal de abeja es la lesión de la tomografía, pero su nombre histológico, corte de tejido cuando hacemos anatomía patológica, se llama neumonía intersticial usual, NI. ¿Sí? Entonces, todas las enfermedades que son causas de EPIC, pueden presentarse de diferentes maneras. La artritis reumatoide puede producir neumonía intersticial usual, como puede producir también neumonía intersticial no específica, por ejemplo. No es que la artritis reumatoide siempre produce un tipo de manifestación, ¿no? O el lupus siempre produce un tipo de manifestación, ¿no? Son variables, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que nosotros encontremos en la tomografía y en la biopsia, ahí vamos a hacer el pronóstico del paciente. Lo mismo pasa con la neumonitis por hipersensibilidad, ¿verdad? Nosotros ahí, si le hacemos una biopsia al paciente, podemos encontrar un patrón que sea sugerente solamente de neumonitis por hipersensibilidad, pero así como vieron también la patata de abeja, si le biopsiamos a ese paciente, entonces nos van a informar que tiene neumonía intersticial usual. También podemos encontrar un patrón tipo NINE, ¿verdad? Entonces, la NINE, la neumonía intersticial usual y demás son patrones tomográficos histológicos que después se pueden relacionar con una enfermedad en particular, ¿verdad? Pero son diagnósticos histológicos y tomográficos que nos ayudan a hacer el pronóstico del paciente. Es un poco complicado, ¿verdad? Espero que entiendan. Si no entienden, pregúntenme, ¿no? Creo que cuando vayamos avanzando van a ir entendiendo un poco mejor, ¿verdad? Eso. Mas na prática clínica, no dia a dia mesmo, é tudo muito confuso, muito parecido. Como é que funciona? Y eso es explicar, mira, lo que no se te, eso es algo también que quiero que te quede claro, ¿verdad? Lo que no se les puede escapar, lo que tienen que saber reconocer, sí o sí. Si el resto no reconoce, está bien, ¿verdad? Sí, pero si por lo menos una cosa de hoy puede diferenciar bien, significa que a partir de lo que tienen que aprender, ¿verdad? Por lo menos. Lo que tienen que saber diferenciar bien es el panal de abejas, ¿verdad? Que se llama neumonía intersticial usual, NIU, ¿sí? Del resto de las cosas, ¿sí?
¿Por qué? Porque el panal de abejas es el que tiene peor pronóstico. Y cuando vemos un paciente que tiene panal de abejas, no importa si es por neumonitis por hipersensibilidad, si tiene artritis reumatoide o si tiene fibrosis pulmonar idiopática, su pronóstico es muy malo, ¿sí? Obviamente es peor también cuando tiene fibrosis pulmonar idiopática, pero el panal de abejas es una lesión que tiene un pronóstico muy malo. Entonces cuando ve panal de abejas, ella le tiene que, o sea, invitarle al paciente que no hay mucho que se puede hacer, no hay mucho tratamiento, máximo vamos a conseguir que no progrese más si tenemos suerte. Pero en general el pronóstico del panal de abejas es muy malo. Si por lo menos ustedes ven panal de abejas, pueden decir, ah, este panal de abejas ya es. Y el resto te podemos llamar split en general, ¿verdad? Y van a derivar seguramente al neumólogo. Pero si por lo menos esa diferenciación pueden hacer, es, digamos, lo que vamos a buscar con esta clase, ¿verdad? Doutor, NIU é pneumonia intersticial? Usual. En inglés, si lo que en inglés tanto que muchas veces los libros en inglés no vamos a los términos, ¿verdad? La NINE es NSIP en inglés, Non-Specific Interstitial Pneumonia, NSIP. Y la NIU es UIP en inglés, Usual Interstitial Pneumonia, UIP. Usual, esse é tipo. Usual. ¿Qué? Quer dizer que é uma doença comum. Sí, es una de las más comunes, una de las más comunes. A pesar de que tiene peor pronóstico, es una de las más comunes. Entonces, esto acá les puse para que entiendan eso, ¿verdad? O sea, está el patrón histológico, que es más o menos, normalmente nos referimos así, ¿verdad? Y después está, digamos, la manifestación clínica de la enfermedad o cómo le llamamos de forma clínica, ¿verdad? Y ahí está, neumonía intersticial usual, neumonía intersticial no específica, neumonía organizada criptogenética, ¿verdad? O neumonía organizada nomás. Y algunas más, ¿verdad? Las más frecuentes son esas tres primeras, ¿verdad? Si por lo menos las tres conocen, estamos bien ya, ¿verdad? La neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial no específica y la neumonía organizativa criptogenética, también se le llama así. Y como ven, esos, bueno, algunos tienen el mismo nombre, ¿no? ¿Verdad? Como en su diagnóstico, digamos, de la enfermedad, ¿verdad? Neumonía intersticial no específica, o neumonía organizada criptogenética, y en la primera sí la que tiene más, ¿verdad? La fibrosis pulmonar idiopática con la UIP, ¿sí? Entonces, a ver un poquito. Bien. Entonces tenemos algunas de estas enfermedades o de estos patrones histológicos son predominantemente fibrosantes, ¿verdad? Producen fibrosis en el pulmón, ¿sí? Pero, como digo, siempre tratan de llamarle split a la enfermedad y no fibrosis, porque queremos reservar el término exclusivamente para fibrosis pulmonar idiopática. Por eso le llamamos split, para que no haya confusión, ¿sí? Y las que más suelen hacer fibrosis son las dos más frecuentes, ¿verdad? La NINE, la neumonía intersticial no específica, y la neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Después hay una que está relacionada al tabaquismo, ¿verdad? Como la bronquiolitis respiratoria y la neumonía intersticial inflamativa, ¿sí? Y algunas que son más agudas, ¿verdad? Como la neumonía criptogenética o la neumonía intersticial aguda. Pero tres son las que realmente quiero que vayan entendiendo, ¿verdad? Son la fibrosis pulmonar idiopática, la NINE idiopática y la criptogénica. Quiero que realmente el resto no le vamos a hacer tanto caso porque ya son demasiado infrecuentes, ¿verdad? Es muy raro ya ver ese tipo de enfermedades. Entonces hay un montón de clasificaciones, todos los chicos se están peleando a ver, cambian todo tipo de clasificación, ¿verdad? Cada 10 años vamos a sacar una clasificación nueva y cambian todo de vuelta, ¿verdad? Y a veces le cambian los nombres inclusive, ¿verdad? Y entonces le puse ahí varias clasificaciones para que vayan viendo, ¿verdad? Pero no es tan importante. Que conozcan los nombres es más importante y los patrones tomográficos más que saber la clasificación, ¿verdad? Bien. De todas estas neumonías intersticiales, la única que se puede, o enfermedades intersticiales, la única que se puede diagnosticar claramente por tomografía, y nosotros
mirando la tomografía podemos decir, este sí o sí es una neumonía, es tal cosa, es la fibrosis pulmonar idiopática o la UIP, ¿verdad? La fibrosis pulmonar idiopática es la forma idiopática, ¿sí? Y la UIP es lo que se manifiesta en las otras enfermedades, ¿verdad? Esa es la única que nosotros miramos la tomografía y podemos decir, este paciente tiene UIP, no hace falta hacerle biopsia. Por eso es tan importante que ustedes sepan reconocer que el paciente tiene un patrón fatal de abeja, ¿verdad? Entonces el patrón fatal de abeja es el único que podemos diagnosticar tranquilamente con la tomografía y no hace falta biopsiarle al paciente, ¿verdad? Después hay algunas más infrecuentes, ¿verdad? Y se puede diagnosticar con el lavado alveolar. Nosotros sacamos un poquito de líquido por una broncoskopía y podemos mandar a estudiar y se puede diagnosticar, pero son enfermedades muy infrecuentes, no hace falta que se fijen mucho en eso, ¿verdad? Y el resto, sí o sí, requiere material histológico para su estudio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una división muy importante entre la fibrosis pulmonar idiopática y el resto de las neumonías. ¿Por qué? Primero, porque la fibrosis pulmonar idiopática podemos identificar por tomografía y es la única que podemos decir con certeza es una fibrosis pulmonar idiopática o es una neumonía intersticial usual, ¿verdad? Es la única que podemos estar seguros de que estamos viendo lo que estamos viendo, ¿sí? Del resto, generalmente vamos a necesitar una biopsia. Otra cosa, la neumonía, la fibrosis pulmonar idiopática es la que tiene el peor pronóstico entre todas, ¿sí? Tiene una sobrevida de 3 a 5 años. Una vez que a un paciente le diagnosticamos fibrosis pulmonar idiopática, podemos estar absolutamente seguros que se va a morir en 5 años. Siempre se mueren los pacientes, lastimosamente no hay todavía un tratamiento muy efectivo para estos casos, ¿verdad? Y lastimosamente la fibrosis pulmonar idiopática también es una de las enfermedades más frecuentes, o es de hecho la más frecuente. Entre todas estas neumonías de las que vamos a hablar, es la más frecuente la fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Entonces, y el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática se hace con antifibróticos, ¿verdad? No voy a mencionar los nombres porque son medio complicados, no hace falta que aprendan tampoco, pero tienen que saber que se trata con antifibróticos, ¿verdad? Esta es la única en la que no sirven los corticoides y los inmunosupresores. Hay que darle antifibróticos al paciente, ¿verdad? Solamente antifibróticos, no sirve para nada darle prednisona, darle alguna otra cosa, inclusive a veces puede empeorar el pronóstico, ¿verdad? Entonces no es útil darle corticoides a este tipo de pacientes, ¿sí? La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad que se diagnostica en hombres ya de edad avanzada, es mucho más frecuente en mujeres, ¿sí? Se diagnostica en hombres de edad avanzada a partir de los 60 años más o menos, ¿verdad? Entre los 60 y los 70 años el paciente acude a la consulta. Normalmente son pacientes que ya tienen una historia crónica, por lo menos en 3 meses de tos seca y líquida, ¿sí? Son pacientes que suelen acudir un poquito tarde ya a la consulta, porque es lenta su progresión, pero siempre progresa, ¿verdad? Entonces a veces los pacientes tardan un poco en venir a la consulta, ¿sí? Obviamente en la ocultación del paciente vamos a encontrar crepitantes tipo velcro, cosa que se encuentra en la mayoría de las intersticiopatías, crepitantes tipo velcro, ¿verdad? Son crepitantes bien secos, como el velcro que se usa para los zapatos y demás, que sirve para despegar, para pegar y despegar. Bueno, ese ruido más o menos hace los crepitantes de estos pacientes, ¿sí? Bien, principalmente eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cuando vemos, y esto también tiene que ir sabiendo, ¿verdad? Cuando ustedes ven un patrón en panal de abejas, como su nombre dice, la fibrosis pulmonar idiopática es idiopática, significa que no tiene una causa conocida. Entonces, así como le dije, la neumonía intersticial usual, UIP o NIU, tiene muchas otras causas también. Es muy importante que nosotros podamos descartar todas esas causas antes de decirle al paciente que tiene fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, cuando vemos un paciente con un patrón fatal de abejas, tenemos que asegurarnos que el paciente no tenga una neumonía hipersensibilidad de fase terminal, que no tenga una enfermedad de colágeno,
que no haya tenido radiación anteriormente, ¿verdad? Entonces hay que buscar causas conocidas de patrón fatal de abejas antes de asumir que el paciente tiene una fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? Porque entre todos los fatales de abejas, la fibrosis pulmonar idiopática es la que tiene peor pronóstico contra la abeja, ¿sabes? Mucho peor tener fatal de abeja, tener fibrosis pulmonar idiopática que tener una causa conocida de fatal de abeja. Quais são os outros diagnósticos diferencial, além de pneumonite, por sensibilidade? Artritis reumatoide, ¿cómo se llama? Cualquier enfermedad de colágeno realmente, la artritis reumatoide es una de las que más frecuentemente produce. ¿Cómo se llama? Esclerodermia también frecuentemente produce. Creo que puse la ahí. La radiografía nos puede llevar a sospechar la presencia, ¿verdad? Pero siempre en este paciente tenemos que pedir una tomografía de alta resolución porque es lo único que nos va a poder decir realmente cuánto está afectado el paciente y nos va a poder clarificar si realmente tiene colas de abejas o no. Así como le dije, es la única que se puede diagnosticar exclusivamente por TACAR, no hace falta identificar al paciente, ¿sí? Como dice acá, ¿verdad? Está también asociado a este patrón, a la neumonitis por hipersensibilidad y la artritis reumatoide, ¿verdad? Para poder decir que el paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que sí o sí descartar todo esto, se le pide, como si fuera una análisis, se le pide al paciente antes de poder asegurar que tiene o no tiene, ¿verdad? Bueno, lo que van a ver en una tomografía de un paciente con patrón fatal de abeja o con fibrosis pulmonar idiopática va a ser que el paciente tiene muy poco vidrio en pericardio, ¿verdad? Así como le dije, la fibrosis pulmonar idiopática, como su nombre dice, es una enfermedad que se caracteriza principalmente por fibrosis, no por inflamación, ¿verdad? Directamente se produce la fibrosis sin que haya realmente mucha inflamación previa, ¿sí? Entonces van a ver que predominan principalmente las bronquiectasias por tracción, que les voy a mostrar ahora cómo se ven. Son agrandamiento de los bronquios por la fibrosis que va retrayendo y va haciendo los bronquios se agrandan porque el pulmón le va girando, digamos. Van a ver algunos engrosamientos centrales y principalmente cuando de abeja. Lo que menos tiene que haber es vidrio esmerilado. Normalmente no hay casi nada de vidrio esmerilado. Eso es muy importante, porque cuanto más vidrio esmerilado ustedes ven, por más que el paciente tenga algo sugerente de mandar de abeja, menos probable es que tenga fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Entonces tiene que ser mínimo el vidrio esmerilado, ¿sí? Porque a veces está empezando recién, que tiene una mandar de abeja, pero tiene mucho vidrio esmerilado, eso le tiene que hacer dudar. Normalmente tiene que tener una evaluación especializada del paciente, ¿verdad? Hay toda una guía de cómo se tiene que diagnosticar y eso y demás cosas, ¿verdad? Si por ahí no se puede diagnosticar en atacar, ¿verdad? Porque a veces está empezando, a veces no está floriendo del cuadro, podemos hacer la biopsia al paciente, ¿verdad? Podemos hacer la biopsia y ver si en la biopsia nos sale, ¿verdad? Porque a pesar de que las lesiones en la tomografía no sean típicas, en la biopsia sí ya nos va a arrojar que es una neumonitis, una neumonitis intersticial usual, ¿sí? Y el patrón, como todas las otras EPI, ¿verdad? Eso es lo que tiene este conjunto con las otras EPI, es que tiene un patrón claramente restrictivo, ¿verdad? El paciente va a tener volúmenes pulmonares disminuidos, va a disminuir su PFA, su capacidad de vida forzada, todo va a ir disminuyendo en el paciente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a poder ver en este tipo de pacientes, ¿sí? Bien, este por ejemplo es un paciente que tiene una fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Acá ven el patrón de la abeja bien marcado y si se dan cuenta, a diferencia de lo que vimos en la neumonitis por hipersensibilidad, este paciente tiene un patrón de abejas prácticamente simétrico, ¿verdad? Ustedes recuerdan que el otro paciente era muy asimétrico, tenía mucho un lado y casi nada al otro lado, ¿verdad? Esto en general, cuando es una fibrosis pulmonar idiopática, afecta por igual a los dos. Obviamente no es exactamente igual, pero es muy similar a la afectación que tiene, ¿verdad? Es muy similar. Y predominantemente en las bases. Si se dan cuenta, el lóbulo superior ni siquiera tiene ningún rastro de ningún daño y está mucho más afectado en las bases, ¿verdad? Entonces, esas son las dos claves diagnósticas en la tomografía
de tórax, ¿verdad? Van a ver que tienen afectación basal, predominantemente poco vidrio ventilados, mucho más de abejas y la afectación es bilateral, es simétrica y bilateral, ¿sí? Acá tenemos otro paciente con patadas de abejas. Este, por ejemplo, es un poco más dudoso ya, ¿verdad? Porque tiene muchos cruzamientos centrales, ¿verdad? Su patada de abejas no es tan evidente, es un poquito más difícil de diagnosticar. Cuando son así los pacientes, en general, le mandamos a biopsia, ¿verdad? Este, por ejemplo, tuvo una biopsia positiva, pero si se dan cuenta, este no tiene tanta patada de abejas. Ahí lo que es difícil de diagnosticar cuando no hay un patada de abejas muy claro. Y hay muchas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no hay un video muy claro, ¿verdad? Hay un aumento de la densidad de forma difusa, tiene los lóbulos superiores afectados también. Entonces, cuando menos es un paciente que te va a generar una duda diagnóstica, ¿verdad? Esta paciente sí ya tiene mucho más patada de abejas, ¿verdad? Allá se ve muy claramente patada de abejas, todo patalizado, la parte de allá. Aquí también se ve patada de abejas, claramente, ¿verdad? Es decir, otra fibrosis pulmonar idiopática. Y si se dan cuenta, este paciente no tiene vidrio ventilador, solamente tiene su patada de abeja prácticamente. Y después tiene algunos rozamientos centrales, tiene bronquiectasia, esa flecha blanca que se ve ahí son las bronquiectasias por tracción. ¿Ven cómo se ve como un collar de perlas para ese cerebro? ¿Sí? Tiene así lugares agrandados y achicados. Lo mismo, ¿verdad? Otra fibrosis pulmonar idiopática, para que vayan viendo y se familiaricen un poco con el patrón de patada de abejas. Esto también es bastante típico, a veces tienen así en los ambientes centrales muy claros, ¿verdad? Donde delimitan prácticamente todo el lóbulo pulmonar secundario, ¿sí? Y patada de abejas es lo más evidente. Ahora vamos a ver la neumonía intersticial no específica y van a ver cómo más o menos se diferencia, ¿verdad? La neumonía intersticial no específica es la más frecuente, digamos, del resto de la es la más frecuente de la neumonía intersticial no específica. Al igual que el patrón, o sea, este es un patrón tomográfico, ¿verdad? Que le llamamos también así cuando no tiene causa aparente, ¿verdad? Por ahí pacientes no tienen lupus, no tienen nada, entonces decimos que tiene una neumonía intersticial no específica, ¿verdad? En inglés, NSIP se llama el patrón. Así como les dije, es un patrón. Y al igual que el panal de abejas, es un patrón que puede aparecer en varias enfermedades pulmonares. Esta es una de las que más se asocia a los procesos autoinmunes. Frecuentemente los pacientes que tienen lupus, sobre todo, algunos que tienen esclerodermia también suelen tener este tipo de enfermedad, ¿verdad? Lo que más se ve en los pacientes con enfermedades autoinmunes es un vidrio esmerilado así difuso, con engrosamientos septales, ¿verdad? Con mucha inflamación sobre todo, no tan fibrótico, ¿verdad? Hay dos tipos, ¿verdad? Un predominio celular y un predominio fibrótico, ¿verdad? Donde en el celular vemos más vidrio esmerilado, mucho más vidrio esmerilado, y en el predominio fibrótico vemos más bronquiectasia por tracción, vemos más engrosamientos septales y demás. Lo bueno es que, al igual que todas las otras que vamos a ver, esta tiene muy buen pronóstico, ¿verdad? Si llegamos a diagnosticarle al paciente, se trata con corticoides y el paciente mejora espectacularmente también, ¿verdad? Suele mejorar muy bien. En la tomografía vamos a ver que va a tener vidrio esmerilado, va a tener un patrón reticular y bronquiectasia por tracción, como le dije, no va a tener patrón de abejas, ¿sí? No va a tener patrón de abejas. Si lleva patrón de abejas, ya no es más una neumonía intersticial no específica. Y así como le dije, frecuentemente se asocia al lupus y a la esclerodermia, sobre todo en su forma sistémica. Cuando vemos una NSIP, igual que la fibrosis pulmonar idiopática, pero cuando vamos a articular una NSIP, una NINE, tenemos que pensar si lo va a tener una enfermedad crónica. Es demasiado frecuente, hay unas cosas muy en la mano, ¿verdad? Muy en la mano. El diagnóstico definitivo se hace por biopsia. Su pronóstico, como le dije, es mucho mejor que el de la fibrosis pulmonar idiopática. Frecuentemente con tratamiento los pacientes pueden vivir muchísimo tiempo, ¿sí? Y si bien nosotros no podemos decir 100% que el paciente tiene una neumonía intersticial específica solamente con la tomografía, normalmente lo que biopsiamos a los pacientes porque, así como le dije, por eso es tan importante la diferencia, ¿verdad? Todo el resto de las neumonías, la neumonía
iniciativa criptogenética, la NINE, las enfermedades relacionadas al tabaco y demás, todas mejoran con corticoides, ¿verdad? Y la mayoría de las veces la NINE aparece en relación a procesos autoinmunes. No te sirve nada presionar a pacientes si ya sabes que tiene un proceso autoinmune. Dale los más corticoides y dale los tratamientos que no va a cambiar nada con el médico, ¿verdad? Porque todas las otras neumonías, todas las restos se tratan siempre con corticoides, ¿verdad? No podemos hacer el diagnóstico definitivo solamente con la tomografía, pero normalmente no le biopsiamos al paciente porque no va a haber ningún cambio en su... Solamente le biopsiamos cuando tenemos alguna duda, ¿verdad? Si aparece un paciente que no tiene una causa aparente, ¿verdad? Y el patrón es medio raro, entonces ahí le biopsiamos para saber qué es lo que tiene, ¿verdad? Para que no se nos escape algún diagnóstico y no estamos dando cuenta, ¿verdad? Pero si tiene una enfermedad clara, como enfermedad de colágeno y demás, no le vamos a biopsiar en ningún caso, no prácticamente, ¿verdad? Pues no es muy útil. Esto, por ejemplo, es una NINE de predominio fibrótico. Si se dan cuenta, lo que más se ve no es virus merilado, sino es más. Tiene un poco de virus merilado esta parte, pero predominantemente se ve así engrosamientos centrales muy importantes. Por todas partes ven engrosamientos centrales, un poquito de bronquiectasia por tracción, pero principalmente engrosamiento central, claramente. Y algo bastante típico de la NINE, que cualquiera de sus presentaciones, es que respeta el borde pleural. Normalmente hay una pequeña línea que no se afecta. Eso es muy frecuente en la NINE. Hay pequeñas líneas pleurales, así que no se afectan prácticamente. Esta es una NINE de predominio celular, donde ven predominantemente virus merilado. Se dan cuenta que es bien diferente a la tomografía anterior que vimos. No hay nada de las becas, prácticamente todo es virus merilado. Y el patrón de engrosamiento central, que acá es mucho menos marcado. Tiene también engrosamiento, pero son un poco menos marcados y tienen mucho más virus merilado, mucho más evidente su virus merilado. Este paciente, por ejemplo, tiene bronquiectasia por tracción, pero no son tan evidentes. Esta bronquiectasia, cuando el corte es transversal, se nota mucho más. Esse nível, né? Es individual. Mas por que tem um monte de nível? Y porque la niña es típicamente tiene virus merilado. Tiene su forma de virus merilado y su forma celular. O sea, esta es la forma fibrótica con más fibrosis y la forma celular con más inflamación. Esta también es una línea, ¿verdad? Donde, como le digo, es típico que las lesiones suelen respetar la pleura, no suele haber muchas lesiones cerca de la pleura. En cambio, si la última línea que está cerca de la pleura suele estar respetada. ¿Sí? Y esta normalmente es la presentación de la línea. Van a ver un patrón reticular con un poco de virus merilado, ¿verdad? Lo importante, como le digo, es distinguir y darse cuenta que esto no tiene balance de beca, ¿verdad? Eso es lo más importante. Después, el resto es historia, ¿verdad? Lo importante es distinguir que no hay balance de beca. Acá ponemos una imagen para ver una bronquiectasia por tracción. Aquí hay una bronquiectasia por tracción, están agrandados los bronquios, están traccionados hacia afuera y tienen un agrandamiento en su diámetro. Esta es otra línea más. Esta no se presta un poco para la confusión, ¿verdad? Si tenés mucha experiencia mirando, podés por ahí confundirte con lo que es balance de abeja. Pero si se dan cuenta, la balance de abeja normalmente empieza en la parte subpleural siempre. En este caso, la parte subpleural tiene mínimas lesiones. Hay un predominio de engrosamientos centrales muy importantes y el resto es todo lo que hace por tracción. El balance de abeja siempre, sí o sí, la primera línea empieza en la pleura. Siempre. Lo van a ver cuando la abeja viene cero pulmón sin que haya nada cerca de la pleura. Esto es una línea de predominio fibrótico donde tiene principalmente bronquiectasia por tracción. ¿Sí? No hay nada de balance de abejas. Esta es una línea de predominio celular donde se ve inflamación generalizada por virus merilado prácticamente en todo el pulmón, un poquito de forma parcheada, importante cantidad de virus merilado. Y esta es la última que le quiero desarrollar. La neumonía asociada a tabaco son o la terapia, ¿verdad? Con que sepan los nombres por lo menos de cómo se llama. Dos nomás ahí. Son la neumonitis inicial estampativa y la bronquiolitis respiratoria. ¿Sí? Hay dos enfermedades más relacionadas al tabaco. Una afecta los alveolos y otra afecta los bronquiolos. Y a veces progresan entre sí, ¿verdad?
Lo bueno es que estos pacientes abandonan el tabaquismo, le damos poco corticoides y mejoran ampliamente, ¿verdad? Por eso se llama bronquiolitis respiratoria, afecta a los bronquios, neumonitis de hemorragia, afecta a las vías respiratorias, ¿sí? Y tienen un acúmulo de macrófagos muy importante en esta. Y la manifestación clínica siempre tos seca y línea como todo el efecto, ¿verdad? Lo bueno es que estas dos, si el paciente abandona el tabaquismo, tiene buen pronóstico, ¿verdad? Y la última es la neumonía organizativa microgenética. Hay muchísimas otras, ¿verdad? Que son súper hipertoleradas, son ni siquiera les puse, son muy raras, ¿verdad? Yo hasta ahora vi una neumonía organizativa microgenética. Las de tabaco no vi ninguna todavía. La neumonía organizativa microgenética es igual que la otra, ¿verdad? Una EPI, tiene tos seca, tiene línea el paciente, a veces puede tener un poquito de fiebre, esta tiene un curso más agudo, ¿verdad? Normalmente el paciente se expone a la línea, que a veces puede ser fármaco, ¿verdad? Puede ser que haya empezado recién con una enfermedad colágena, porque tiene un efecto, una evolución mucho más aguda. Rápidamente el paciente empieza con dificultad respiratoria y ya avanza, en 10-15 días ya está bastante afectado al paciente. No es como la otra que tiene una evolución de 2, 3, 4 meses, ¿verdad? Donde el paciente tolera bien, ¿sí? La neumonía organizativa microgenética, como su nombre lo dice, ¿qué tal? Un segundito, estoy terminando, ya mi clase. Como su nombre lo dice, ¿verdad? La neumonía es una neumonía donde se presenta, digamos, con condensaciones a nivel de podríamos decir en el piso alveolar, ¿verdad? Pero tiene así condensaciones peribronquiolares, peribronquios y subpleurales, ¿verdad? Y tiene tipo como una condensación pura, lo se ve, ¿sí? Y a veces tiene un signo que se llama del halo inverso. ¿Qué es lo interesante de esta patología? Tiene zonas parcheadas de la combinación, es de predominio subpleural y peribronquial, ¿sí? Y tiene signo del halo inverso. Esas son las tres cosas que le caracterizan. Si ven eso, pueden pensar que puede ser esta patología, ¿verdad? Pero frecuentemente vamos a necesitar una biopsia para poder diagnosticar a los pacientes. Entonces, esto es bien típico de la neumonía organizativa microgenética. Ven cómo está el bronquio en el medio y alrededor se forma la condensación, ¿sí? Aquí está el bronquio en el medio, alrededor tiene condensación. Aquí están los bronquios y alrededor la condensación, ¿verdad? Predominio peribronquial y subpleural. Siempre alrededor del bronquio como se forma ahí una condensación. Este es el signo del halo inverso, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, las condensaciones subpleurales, como le dije, con bronquios en el medio, condensaciones peribronquiales, siempre alrededor del bronquio, ¿sí? Y el signo del halo inverso, ¿verdad? Halo es igual un aura que está alrededor, ¿verdad? Eso significa. Y este es el halo inverso porque en vez de ir hacia afuera, digamos, la lesión desapareciendo, afuera tiene los bordes bien marcados y adentro tiene menos densidad, ¿verdad? Por eso se llama halo inverso. La lesión de halo es cuando la masa tiene, por ejemplo, una masa y tiene hemorragia alrededor y se mira merilado alrededor de la masa, ¿verdad? Y en este caso al revés, los bordes están bien marcados, pero adentro está mucho menos denso, ¿sí? Eso se llama halo inverso y es muy típico de la neumonitis, de la neumonía organizativa criptogenética. Acá hay otros halos inversos donde ven que el borde de la lesión está bien marcado, ¿sí? Los bordes de la lesión están bien marcados y adentro se ve como un nivel merilado más tranquilo, ¿verdad? Lo mismo acá también al inverso empezando, ¿verdad? Los bordes de la lesión se están marcando y adentro menos marcado. Y las condensaciones típicas, peribronquiales. Parece un glosamiento aceptado. ¿Qué? Parece un glosamiento aceptado. Es también, y parece muy interesante acá también. Por eso no siempre van a estar 100% seguros de lo que tienen el paciente. No, por eso digo, el diagnóstico definitivo es con biopsia nomás, en estos casos. No lo puedes asegurar, pero te puedes sugerir el diagnóstico. Lo bueno es que, como te digo, en cualquiera de los casos, si vos tratás con corticoides, se acaba el problema.
Hola. Sí. Se eu virasse sem a aula, virasse para ele achar que esse é um nódulo, qual é a diferença para mim não achar que é um nódulo, esse de baixo? ¿Un qué? Um nódulo. ¿Un nódulo? ¿Cuál te parece que es un nódulo este? Não, abaixo. Na seta. ¿Cuál es el nódulo? A setinha, porque não está bem no lugar. ¿Esto? Sim. ¿Vos pensás que es un nódulo? Sim. No, un nódulo siempre tiene que ser dentro. ¿Cómo son? Nódulos. Aparte vos ves lesiones en otra, primero que vos ves lesiones en otra parte también, primero. Y segundo que los lesiones siempre, los nódulos siempre son bien dentro, ¿verdad? Siempre tienen una consistencia más importante, ¿verdad? Son más densos, ¿verdad? No, esto es casi ni siquiera llega a ser bien orientado todavía. En cambio, el nódulo siempre va a ser bien marcado, ¿verdad? Y sobre todo, no todos van a tener un componente sólido, pero siempre va a haber un componente en la ventana mediastinal. Si me eliminan la ventana mediastinal, no va a haber nada porque no llega a ser ni siquiera bien orientado. Aqui é passo aqui. Abaixo, assim, perto do. Isso é muito provável que você faça na linha. Muito provável que você faça na linha. Bien, y una última. Cada vez son más infrecuentes también por suerte, ¿verdad? Porque cada vez que descubrimos que un pueblo nos hace mal, cambiamos lo que se usa para hacer las construcciones y demás, ¿verdad? Antes, por ejemplo, las cosas eran muy frecuentes, ahora ya casi no vemos más, ¿verdad? Pero esta es la única que se sigue viendo muy frecuentemente, por eso también quise desarrollar. Sí, cortito nomás, ¿verdad? Para que vayan conociendo las menciones, ¿verdad? La silicosis es una enfermedad por polvo inorgánico, ¿sí? Por la exposición a sílice, que es un polvo que tiene azufre y demás cosas, ¿verdad? Que frecuentemente está relacionado a dos tipos de trabajadores: trabajadores que trabajan con vidrio y trabajadores que cavan pozos, los pozos para las casas, donde se saca agua. Bueno, este tipo de trabajadores tiene el riesgo de presentar silicosis y presentan silicosis mucho tiempo después de su exposición. A veces cuando eran jóvenes, por ejemplo, trabajaban de eso y después aparece su silicosis, ¿sí? Es interesante porque la dimensión de la silicosis es muy típica, no tiene tratamiento específico, pero cuando ustedes vean masas bilaterales, pseudomasas le llamamos, pseudomasas bilaterales o calcificaciones, sí o sí es silicosis, sí o sí es silicosis. Y si le pregunta al paciente, frecuentemente va a ser cavador de pozos, ¿sí? Entonces, lo interesante de la silicosis es que presenta masas calcificadas, calcificación de ganglios mediastinales y también presenta, ¿cómo se dice? No, eso es verdad. Y aumenta mucho el riesgo de los pacientes de presentar tuberculosis y neoplasias pulmonares, ¿sí? Pueden aparecer a veces cánceres ahí en el medio de la silicosis y también tuberculosis, ¿sí? Entonces ahí vemos, por ejemplo, masas bilaterales que frecuentemente tienen conexión con la parte, digamos, iliar del pulmón, hay también masas bilaterales que están clasificadas. Si ven, tienen clasificaciones en el medio, a veces están mucho más clasificadas que eso. Pero cuando vean así, masas bilaterales que están con clasificación, sí o sí es silicosis. Sí o sí es silicosis. Cojan la firma que es silicosis. Lastimosamente no tiene un tratamiento específico, pero por lo menos le puedes decir al paciente que se quede tranquilo, ¿verdad? Que silicosis nomás no le tiene, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos otro paciente con silicosis, ¿sí? Donde vemos masas bilaterales, que no están tan cerca, ¿verdad? Pero sí van a aparecer ahí, más o menos a nivel del líquido pulmonar, suelen aparecer. La mayoría de las veces tienen conexión con el líquido pulmonar. Y después tenemos las clasificaciones que se ven mejor en la ventana mediastinal.
Si acá ven, por ejemplo, el paciente tiene gases clasificados, ¿sí? Muy típico, y si se dan cuenta, prácticamente las dos masas de los lados completamente están clasificadas. Si comparan con la densidad normal del tejido, si acá por ejemplo tenemos acá. O nosso caso, né, com a história, ¿Qué pasa? que por que o ganho? Por que o ganho? Y porque se deposita por el sílice y se ve como calcio. El sílice se deposita en los ganglios y en los pulmones. Esa en realidad no es clasificación, le llamamos por ahí, pero en realidad el sílice es lo que se deposita ahí, es el azufre lo que se deposita ahí, que va reflejando. Ela não funciona. Fíjense, esta masa, por ejemplo, tiene clasificaciones pequeñas, ¿verdad? Tiene clasificaciones muy chiquititas y el resto tiene la densidad normal de una masa, ¿verdad? Densidad de partes blandas. Y esta masa, por ejemplo, está completamente clasificada y tiene un montón de clasificaciones más acá y acá clasificaciones importantes de toda la masa, ¿verdad? Eso es muy típico de la silicosis, muy típico. É uma massa irregular, né? Não tem, é muito regular. No suele ser no regulares, suele ser así dispersas. Pero la masa mineral es clasificada, más o menos en el medio del pulmón, es silicosis. Mas é cálcio ou não? Não é sílica aqui. Creo que sí, de hecho. Pero clasificada decimos normalmente porque es por el tipo de por cómo se ve, ¿verdad? Sim, sim. Pero creo que sí, la decisión, realmente. Bien, y eso es lo que le quería mostrar hoy.